Muy buenas a todos, estamos aquí con la temporada 2 de Wild Dress. Claramente no hace falta decir que habrán spoilers y sin más tiempo que perder, comencemos de una vez. Muy bien, la temporada 2 de Wild Dress es de lejos la mejor de todo Wild Dress en términos de historia. Tiene tantos elementos buenos, la trama toma un rumbo más serio y oscuro al que nos tenía acostumbrados antes, hasta tenemos un personaje que termina estirando la pata, aunque más como mención que como un hecho visual. Tiene momentos bastante geniales, abre un debate bastante curioso sobre la fuerza contra la individualidad de uno, y tiene creo que el capítulo más innecesario de todo D-Series. Vamos con la trama. Esta inicia bastante simple con Yu Yu, Raika y Toya viajando por todo Estados Unidos junto a un agente de la CIA, sí, la CIA, escuchaban bien, junto a Danshi también para enfrentarse a los campeones del Deluxe de Estados Unidos. Mientras que en Japón las cosas en Blackout van de bien a terrible cuando Sakusa desaparece de la nada y Urara. Oh, Urara. También se nos muestra lo que planea Shinki, el nivel de amenaza que nuestros jugadores deben enfrentar. Michiru terminó en coma, muchachos, por exceso de uso de IA. Se nos cayó un ídolo. Lo locos que están los antagonistas, aunque tengo ciertos problemitas con ellos, salvo a Lona, que es sorprendentemente la más normal de los cuatro a pesar de ser solo una niña de 12 años. Y hablando de los antagonistas, diablos, esos sujetos están locos. Si ellos juegan la carta de hey, nosotros no estamos forzando a nadie a unírsenos, solo les estamos ofreciendo poder. Que haya lavado de cerebro en la etapa final que te quita tu individualidad es solo un detallito menor. Me gusta porque por un lado te muestran lo retorcidos que pueden ser y por el otro muestran que todos los afectados por ellos están como están por su propia voluntad al unírseles. Es literalmente un, oye, yo solo te ofrecí la fuerza y nada más. Tú pudiste rechazarla y no unírtenos, pero aquí estamos. Aunque no mentiré, lo de haberle robado el gobierno de Estados Unidos y tener a la CIA detrás de ellos fue quizás un poquito mucho, porque en la siguiente temporada eso volvería para morderles, pero eso ya es responsabilidad de la siguiente. Ahora, la trama si bien está increíble con un dilema curioso entre fuerza contra individualidad, sufre de un problemita. Tiene el peor capítulo 5 de todo D-Series. Si bien es debatible, pues existe el capítulo 5 de la temporada 3, voy a ser claro aquí. Ese capítulo al menos intenta, remarquen esa palabra en mayúsculas, intenta aportar a los personajes y a la trama. Falla totalmente, por algo se hace como que no existe, pero al menos ese capítulo intenta hacer algo. El capítulo 5 de esta temporada es olvidable en todos los sentidos de la palabra. Literalmente lo más destacable es prácticamente su inicio, con Urara contándole a Megumi que ella se irá con el equipo de Raika a un campamento de entrenamiento, y el final en el que se revela que ese campamento es el lugar de los Uniformers, el grupo antagónico. Y ya, eso es todo. Los dos muchachos que salen en este capítulo son la cosa más olvidable del mundo, porque hasta los profesionales de la pasada regresan a futuro y tenían más presencia en la temporada pasada. Estos dos no. Es más, ¿recuerdan cómo en el video de Overdress mencionaba que, bueno, estos animes son básicamente un comercial glorificado, pero que algunos lo hacen mejor que otros? Bueno, este es el capítulo más comercial de todo D-Series, al menos hasta ahora. Seguramente hay otro que no me acuerde. Quizás hay un mensaje bonito y todo el asunto, pero el capítulo me dio tan igual y me pareció tan de relleno que ya me olvidé todo lo que ocurre entre medio y la fight. Fácilmente puedo recomendarles que solo vean la escena de Urara con Megumi al inicio y al final, y no se estarían perdiendo de nada. Ahora pasemos a los personajes antes de que me dé algo y comience a escupirle de más al capítulo 5. Yu en esta temporada no hace mucho, pero lo que hace es interesante y sorprendente considerando la situación. Me gusta cómo, a pesar de que todo el mundo está en contra desde el inicio de Urara por su cambio a los Uniformers y el dejar tirado su estilo, Yu busca más que nada entenderla y hacerla reflexionar de su situación. Mientras que Tomoe trató de hacerla volver por la fuerza, Yu cuestiona si en verdad ella está bien con el mero hecho de ser fuerte a cambio de que ella sea incapaz de escuchar los sonidos que ella tanto adoraba y mencionaba. La única vez donde podríamos considerar que la critica es cuando este comenta que no puede aceptar un estilo en el que solo existe la fuerza y ya. Y aún con esto, Yu no se nos muestra como alguien disgustado o agresivo con los Uniformers, cosa que es entendible ya que para ese punto no tenía contexto de lo que los Uniformers le hacían a los Fighters o lo que le pasó a Michiru.
Raika aquí se come una paliza. Fuera de su primera victoria contra Sophie, al pobre no paran de pegarle sin parar. Sophie le gana en su segundo enfrentamiento, se le burla en la cara, lo trata como un perrito, luego se enfrenta a su ídolo Michiru, le dice que su fuerza no es suficiente, pierde haciendo que la promesa que hicieron haga que Raika se vaya, y eso a la vez queda destrozado verbalmente por la persona que más admira. Tienen pequeños momentos, sí, como cuando le dice a Sophie que ella no es una verdadera fighter por ser una farsante en cuanto a su estilo para ocultar su personalidad vil, o el hecho de que este salga en defensa de sus amigos Counter Fighters durante su segunda fight con la Makima Wannabe, o su nueva determinación de superar a Michiru tras ser derrotado. Pero sí, lo principal es que a Raika literalmente no paran de darle una paliza. Para mí que a los escritores no les gustó cómo quedó el personaje en la temporada pasada y aquí se desahogaron bastante. Urara es el personaje más interesante de esta temporada. La vemos pasar de considerar Vanguard lo mejor de su vida a ser la razón por la cual ella sufrió un lavado de cerebro, pierde su individualidad y de cierta manera parte de su identidad. Todo en sus dos capítulos, en especial en el de su fight contra Tomari, le da como un aire alienígena, como que todos saben que quien están viendo es Urara, suena como Urara, se expresa como Urara, pero hay algo mal en ella. Me gusta cómo usaron a la muchacha que menos experiencia tenía en el juego y que tenía algo tan marcado como el escuchar el sonido de las unidades para demostrar los efectos que los uniformes pueden tener en uno cuando llegan a la fase 3. Toda su escena de ella rodeada con los espejos me encanta porque representa bien todo lo que dije antes. Eres tú, pero a la vez no. Con Toya, pues parece que tiene asuntos pendientes con Masanori, pero está ahí la cosa. No hace mucho la verdad del Toya, salvo conseguir un poquito de información de Sam sobre Masanori, y eso es todo. Sí, encuentro raro que Toya se refiere a Masanori como un amigo o compañero, considerando en todos los líos que lo metió este último, pero miren, esto se explica mejor en la temporada 3, pero esto no es un video de la temporada 3, así que no hablaremos de la escena que explica bastante bien ese comportamiento raro. Megumi. Les seré sincero, no entiendo el cambio de foco de su personaje. Su conflicto, al menos en Wild Dress, era su falta de fuerza y que no importaba cuánto ella entrene y se prepare, ella es incapaz de llegar lejos. Pero en esta temporada todo su tema parece ser que Danshi no confía, entre muchas comillas, en ella para contarle todo el asunto de los uniformes y así. Cosa que en realidad tiene mucho sentido. Tomai y Sakusa son los pilares importantes de Blackout y es normal que Danshi les cuente todo lo que sabe. E incluso si tomamos el lore de Divine Z, sabemos que Tomai es una de las personas que fundó Blackout, lo que hace que tenga más sentido que Danshi le cuente y confíe todo a ella. Uno pensaría que con todo lo mostrado en la temporada anterior y con el punto fuerte de los uniformes siendo, bueno, volver a uno fuerte, uno creería que Megumi se mostraría hasta cierto punto interesada en ellos, pero no. Ella está desconectada de la conversación cuando Tomari le habla a Halona y cuando Urara comenta que ella debería ir con ellos, Megumi se muestra más desconcertada que siquiera considerando la tentadora oferta. Diría que, considerando lo que eventualmente harían en la temporada 3 al inicio, habría quedado mejor que Megumi estuviera decaída por, yo que sé, Megumi sintiendo que ella no es capaz de ser la siguiente Big Bro del equipo. Luego ella se enfrenta a Urara en lugar de Tomari, recibe una demostración del poder de los uniformes, nuevamente demostrando que no importa lo que ella haga no llegará lejos, y ¡pum! Luego llega Yuyu y la cosa sigue como siempre, pero hay más build-up para la siguiente temporada y hay más para su personaje. Realmente duele ver que había potencial para más personaje de Megumi aquí y simplemente hicieron un Danshi no le dice nada y está decaída por eso. Danshi pues está bien, no hace nada fuera del otro mundo salvo ganarle a Michiru con una teche rara que a saber Dios cuándo la colocó en su deck, y ahora nos lo colocan como el que deberá guiar a los muchachos del Deluxe al futuro. Al menos nos muestran lo afectado que está por ser incapaz de cuidar a Michiru como le prometió, pero eso es en los créditos finales, así que no hay mucho de eso para explorarlo apropiadamente. Michiru es un caso curioso, no lo vimos hacer mucho esta temporada, pero tenemos tanto de él con una sola fight, el cómo este desea tanto alcanzar el siguiente nivel de lo que un jugador de Vanguard puede ser, que está dispuesto a sacrificar su salud, el cómo sabe que él no es la persona indicada para guiar a los demás contra los uniformes, o el cómo él está dispuesto a dar su vida para seguir luchando contra Danshi y poder abrirle la posibilidad de que alcance el nivel necesario para derrotarlos. Además de su ideología de que uno también mejora perdiendo como ganando, choca perfectamente con la creencia de Gui de que uno solo va a seguir avanzando a base de ganar, por lo que su choque con este me gusta, pues ninguno de los dos trata de imponer su estilo contra el otro,
a pesar de que Gui está en una situación de más poder a comparación de Michiru, sino que de cierta manera ambos terminan aceptando el estilo del otro. Ciertamente un personaje interesante que habría estado bien ver más de este. Y antes de que se me olvide, esto es algo que se me olvidó mencionar en la temporada pasada, pero Michiru por alguna razón parece no envejecer. En el flashback de Raika estaba igualito que ahora, así que Michiru es un vampiro. Y con Sam... Ok, ¿cómo pongo esto? ¿Alguna vez han jugado Genshin Impact? Verán, en el juego cuando queríamos saber más de una civilización aniquilada hace años, teníamos que esperarnos a que llegaran las versiones de este buen señor al que llamaremos Dain, porque no pienso repetir su nombre completo. Dain era, y creo que sigue siendo, no sé, hace mucho que no sigo el lore, nuestro muchacho del lore. Llegaba, nos tiraba un yunque del lore y luego se iba hasta el siguiente año. Ahora tomen eso, pero quítenle el regreso anual, el que hace más por la trama últimamente, y la exploración de lo que tenemos de su personaje y voilà. Tenemos a Sam. Fuera de que le gustan las cosas de Japón, trabajó con el hermano de Shinki en la ciberseguridad de la CIA y que es un agente de la CIA, lo único que hace Sam es tirarnos contexto y lore de la situación. Si llego a sonar molesto es por una sencilla razón. Sam después de esta temporada no hace nada. Literalmente la temporada 3 solo tiene un cameo al final publicitando un juego que habían sacado en ese momento, que también top 5 mayores robos de videojuegos de juegos de cartas. Y es todo. Decepcionante es quedarse corto. Ya los demás personajes... Shinki es raro, o posee una moralidad rara. El tipo parece estar de lo más bien con el lavado de cerebros y robo de información a una organización gubernamental de otro país, pero apenas Michiru cae en coma, este se molesta con Gui. Me gusta pensar que es porque en ningún momento sus planes estaba que Michiru cayera en coma. Luego tenemos a Masanori que lo único que hace es hacer que Sakusa se una a los uniformers y ya. Habla de cómo Sakusa es ahora aquel que mira a otros pintar la pintura y de cuando él dejó de hacerlo. Que es lo que yo interpreto, que Sakusa a pesar de todo se volvió alguien que ve a otros ganar mientras que él dejó de hacerlo. Sophie me resulta raro lo que hicieron con ella. Por un lado tenemos a una tipa que ha triunfado en todo, lo que abre camino a algo interesante con ella, con el estar tan acostumbrada y de que todo se le dé bien, que su falta de estilo podría deberse a ello, al prácticamente jugar de una manera sin chispa pero perfecta. Spoiler, nunca hacen algo como eso. Por el otro lado tenemos a un intento de Makima. Solo que agarraron el tema de los perros con un menor de edad y dijeron, sí, con esto bastará. Miren, no me he leído Chainsaw Man. Solo me vi el anime en su día, del cual no me acuerdo mucho. Me vi uno que otro capítulo de la parte 2 en su momento y he escuchado una que otra cosa por amigos míos. Pero sé que al menos Makima es un personaje mínimamente interesante por varios elementos. Sophie por su lado agarra los elementos menos interesantes de Makima y los hace parte de su personaje como si fueran importantes. Que ya que estamos, el ladrido que Sophie hace para Raika está raro, al menos para mí. Sakusa pues está ahí, no hace mucho, solo perder contra Masanori. Alona está igual que Sakusa, aunque igual esta no es su temporada realmente, así que... Y el niño Gridon solo sirve de mensajero para Michiru. Los personajes en esta temporada están raros, pues por un lado hay cosas interesantes y aprendemos más. De Michiru, esta temporada se enfocó más en la historia, por lo que los personajes de milagro consiguen cosas. Ahora, lo que algunos consiguen son increíbles, mientras que otros consiguen tiempo en pantalla. La animación está bien, nada del otro mundo. Me gusta la aparición de Mirror's Vaidina y en general toda su secuencia junto a la pelea de Michiru y Danshi, que es un deleite. Y ya. Sé que parecerá que estoy siendo vago, pero es que realmente esta temporada se siente seca de alguna manera. Los más que se podría argumentar que están bien, pero no hay nada en ellos. Sorga solo tiene animación de entrada porque es demasiado gallina para ponerse la máscara y cambiar su color. Astroea, Lianon y Trashiwell hacen ataques que fácilmente podrían hacer con sus formas normales. Más la única que cambia un poquito es Astroea pasando de celeste a verde. También, y esto es una queja, mínimo pudieron darle nuevo diseño a Raika. Se fue a otro país con el uniforme de la escuela y sepa Dios cuánto tiempo estuvieron en Estados Unidos. El soundtrack me gusta.
es casi el mismo que el de la temporada pasada, salvo por una canción que suena cuando Uraga hace raid a sus Masques y ya. Lástima que ese no vino con el álbum con las demás canciones. El opening es el más débil de toda la era 3, pero al menos el ending es pegadizo, así que puntos ahí. Aquí es donde diría el principal punto negativo de la temporada, pero creo que ya les quedó en claro. Esta temporada está seca. Fuera de la historia y de ciertos momentos, está seca de contenido. Está en un estado de está bien y ya. Los nuevos quedan solo ahí y ya. Se siente como que todo está seco y la dejaron así. Al menos los personajes tienen algo, aunque no todos, solo algunos, así que queda un poco disparejo. El punto bueno de esta temporada es que manejan muy bien el tema de fuerza y estilo correcto con individualidad y estilo propio. Lo manejan bastante bien, tengo que reconocerlo. Y espero que lo expandan más en la siguiente temporada. Espera, ¿cómo que arruinan todo este tema al final de la siguiente temporada? Sé que sonará raro, pero se hicieron un 8 de 10 esta temporada. Funciona. Mantiene las bases de los personajes, salvo Megumi, y en general la trama es bastante buena y ya. Los personajes en su gran mayoría no se arruinan, algunos ganan cosas interesantes o mejor dicho momentos, pero se mantienen tanto en un status quo que es difícil hacer algo con esta temporada con respecto a sus personajes. Lastimosamente sufre de ser un desierto de contenido y de tener el peor capítulo 5 de no solo la era 3, sino de todo D-Series en general. Pero bueno, eso sería todo por esta parte. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita para no perderse la parte 3 y espero que tengan un buen día. Yo soy CyberZero y me despido para ir a vagar en el ciberespacio. ¡Hasta la próxima!